En la ruta del conocimiento te asaltarán dudas que rayen los límites de la realidad, que amenacen tus certezas y confirmen tus dudas, que no te desvíen del camino de la verdad. Depende de ti. Haz parada en nuestra casa y hazte con la sapiencia necesaria para que no te desvíen del sendero de la verdad. Descubre con nosotros los misterios, crímenes, fenómenos inexplicables y diferentes temas de calado social que necesitas saber, sin ningún tipo de censura y con la máxima libertad. Ahora comienza Parada de Postas con Manu Flores y Javier Sandalio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Parada de Postas. Hoy vamos a explorar los límites entre lo terrenal y lo sobrenatural. Nos vamos a adentrar en un tema tan fascinante como controversial, que son los exorcismos. ¿Son solo parte de la ficción cinematográfica o existen verdaderamente fuerzas malignas que pueden tomar posesión de una persona? Durante siglos, la práctica del exorcismo ha sido objeto de debate, división y misterio. Desde antiguas tradiciones religiosas hasta las representaciones modernas en el cine, el exorcismo ha capturado la imaginación y el temor de millones alrededor del mundo. En este podcast exploraremos los orígenes históricos del exorcismo, su evolución a lo largo del tiempo y los protocolos actuales establecidos por la Iglesia Católica y otras tradiciones religiosas. Vamos a hablar con un experto en demonología titulado por el Vaticano y vamos a hablar también de experiencias de personas que han vivido pues de cerca este tipo de posesiones. Además, analizaremos casos famosos de exorcismos, incluyendo aquellos que han desafiado explicaciones racionales y han dejado a muchos con más preguntas que respuestas. ¿Cómo distinguir entre un trastorno psicológico y una verdadera posesión demoníaca? ¿Cuál es el impacto emocional y espiritual en aquellos que se someten a un exorcismo? Prepárense para adentrarse en un viaje al mundo de lo inexplicable, lo desconocido y lo perturbador. Abran sus mentes y sus corazones, porque en Parada de Postas nos adentramos en las sombras en busca de la luz. Bienvenidos al programa 29, hoy exorcismos. Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth. Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth. Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth. Imperativinatus. Mai! Recede! Mai! 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 Dominus Muy buenas noches, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Manu. Pues muy bien y deseando empezar este nuevo programa tratando un tema que hasta ahora no habíamos visto y que es muy controvertido a la vez que genera mucho debate. Creo que tenemos un invitado de lujo para que nos dé luz en un tema que para los cientificistas es muchas veces descabellado plantearlo, pero que cuando a lo largo de los años y a lo largo de la historia se han dado tantos casos en los cuales se dan situaciones totalmente inexplicables, algo debe haber, algún hecho paranormal o algo que se nos escapa debe haber. Y creo que nuestro invitado de hoy nos va a dar mucha luz con a este respecto.
Pues sí, porque todo el mundo recordamos la película El Exorcista. Yo al menos que soy de la década de los 90, pues esa película te dejó siempre esa marca, ¿no? De qué pasaba. Yo siempre pensé que, bueno, que eso podía ser real, no podía ser real, pero con el paso de los años y desde que entré en el mundo del misterio a investigar, pues nunca se me dio un caso como tal, pero sí leía mucho, investigaba mucho sobre este asunto y te empezabas a dar cuenta de que, oye, que esto existía. Luego estaba la parte escéptica de muchas personas que decían que no, que eran personas con enfermedades mentales, etcétera, etcétera. Ujú. Pero yo cuando, claro, cuando vi que, o entendí en aquella época que el Vaticano estaba por medio y que el Vaticano realmente lo hacía estas acciones de exorcismo y que daban sus frutos, yo decía, oye, pues entonces si fuese algo médico, ¿no? Alguna enfermedad, una persona con agua bendita y con unas oraciones no puede curar una enfermedad mental. Entonces ahí empezó un poco Ujú. el doble pensamiento de decir, oye, ¿dónde está el límite entre una cosa y la otra? Y como bien dice, el invitado de hoy, Sergio Ruiz, pues mira, pues entre otras cosas, es laico exorcista por el Vaticano desde el 2019. Ha colaborado en un montón de programas de misterio. Ha sido ponente de ufología World Congress durante algunos años. Ha estado en Evox, en un montón de podcasts en Evox. Incluso ha sido director y organizador de la Jornada del Misterio en el País Vasco, director y organizador del Paranormal Congress de Granada. Sí, hablamos con una persona que aparte de que es un experto en ufología, es un titulado por el Vaticano sobre este asunto. Entonces, claro, cuando mi amigo Juan Manuel García, que fue un poco de chiripa a través de un directo en TikTok, eh, presentó a Sergio porque se conectó unos minutos y demás, le escribí rápidamente a través de TikTok y le dije, oye, Juanma, quiero que me presente a Sergio porque son dos temas, la ufología, que ya la trataremos con Sergio en otro programa, y este, que es el del exorcismo, que queremos tenerlo en el programa. Así que, sin más preámbulos, buenas noches y bienvenido a Sergio Ruiz a Parada de Postas. Bien hallado. Muchísimas gracias. Sobre todo, darle un abrazo aquí a Juanma, que nos ha puesto en contacto y encantado de estar en otro podcast para subir y para poder, digamos, orientar, ¿no? Sobre todo este Sí. tema. Es un tema mágico, es un tema controvertido, como bien habéis dicho, y es un tema muy, muy peliagudo, ¿vale? Porque entran muchísimas cosas. Pero ahora entraremos en materia, pero sobre todo muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es un placer volver a la radio. Hace tiempo que no estaba en radio. Ujú. Bueno, nos alegramos mucho. Javi. Pues Sergio, encantado de tenerte por aquí. Y bueno, a mí me gustaría empezar preguntándote, pues un poco también como en su día le preguntaba a Juanma cuando vino por primera vez a nuestra parada de posta, ¿cómo llegas a este mundo? ¿Cómo se da la situación para que inicies el estudio en esta materia tan peliaguda? Mira, te comento desde el principio, ¿vale? Porque siempre hay que empezar por algo. Ajá. Y te digo que yo empecé con todos estos temas del misterio con mi abuelo que en paz descanse, que él me enseñaba, iba los fines de semana allí a su casa y me enseñaba todos los libros que tenía, todas las revistas que tenía. Y me aficioné, la verdad es que me aficioné y bastante. Pero siempre eh, he buscado no saber todo, no ser un todólogo, Ujú. lo que esa palabra nueva que se dice, ¿verdad? Creo que saber de todo está bien, pero especializarte en algo está mucho mejor. Ujú. Yo en el tema de los exorcismos siempre me llamó muchísimo la atención el tema de los demonios y los sucesos paranormales. Y siempre quise investigar, investigar, investigar. Me fui por la rama de la ufología, que es la que ufología y geopolítica, yo era militar. Y claro, se me da muy bien eso, ¿no? Y estoy en muy buenos grupos a alto nivel, ¿no? Todo Ujú. muy real, incluso gubernamental. Pero los exorcismos eran una pinta que tenía clavada. Una pinta que tenía clavada por todo el tema de la Ouija, por todas las películas. Me llamaba mucho la atención. Y esto habló que yo tenía 15 años. 15 años. Ahora tengo ya 48, ya soy bastante mayor. Es un gusto escuchar gente joven que se anime también al misterio.
Y ya os digo, ¿no? Me metí en el mundo del exorcismo hasta que estudié los exorcismos en el Vaticano, que ahora hablaré de ello. Y luego he estado en un impasse por motivos personales, motivos de trabajo, y tuve que dejarlo. Tuve que dejarlo porque afecta a tu forma de ser, afecta a tu casa, afecta a tu ambiente, y tuve que dejarlo. Estoy hasta con un libro, estoy por terminar, un libro impresionante, con muchísimos datos, con muchísimas aventuras, porque es un libro aventura, es un poco de dos personajes, Gabriel Black, ¿no? Es un exorcista ex militar, ya, eso ya lo contaré otra vez, pero tuve que dejarlo porque, ya os digo, el impacto que se te produce en tu vida es muy alto, muy, 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 muy. Y te, y te ocurren cosas, y te ocurren cosas. Yo lo que sí quiero dejar claro desde el principio. Era una de las cosas de las que te íbamos a preguntar ahora más que nada y que nos lo desgranara 100% porque yo, por ejemplo, que y Javi igual, que hemos investigado fenómenos paranormales, yo me he recorrido media España haciéndolo y es verdad que no sé si por creencia propia o porque realmente le damos mucha vuelta a la cabeza, pero te traes cositas. Y una cosa es lo que creas que te puedas traer y otra cosa es, en el caso del exorcismo, que por eso yo quería traerte aquí hoy, es que si lo vives o incluso has participado en uno de ellos, al final si ese demonio, esa entidad está dentro de una persona y la estás sacando y te puede atacar a ti, no te puede atacar a ti. ¿Qué negatividad o qué energía negativa te puede llegar a tener para que en tu vida te afecte, como tú has dicho? Entonces, eso yo creo que a nuestros seguidores, que el tema del exorcismo, no sé si consideras conmigo, que está bastante tabú en algunos momentos de esta historia, no se habla tanto. Y creo que es uno de los temas. Siempre nos vamos hacia lo fantástico, hacia el cine, hacia ver los vídeos que hay en YouTube de exorcismos reales. Pero oye, el exorcista tiene que lidiar con una carga emocional, con una presión, que cómo se gestiona. Entonces, perdóname que te haya cortado, pero tenía que soltártelo para que durante la entrevista lo vayamos desarrollando. Sí, sí, además, no te imaginas lo que sufre un párroco o un obispo exorcista. No lo imagináis, pero Mm, lo mismo digo un párroco o un obispo, puedo decir un imán o mm. puedo decir un rabí. Sí, sí, sí. Eh, esto es increíble la cantidad de carga negativa que puedes llegar a llevarte. Yo digo energías o carga negativa Mm, para intentar desplazar de la religión, aunque sí. lleguemos a un punto ahora después, desplazar un poquito de la religión todo este tema, ¿no? Yo siempre digo, y lo que más me fascina de hecho, coincidí haciendo el curso con el gran Luis Mariano Fernández, Mm, que todos conocemos. sí. Hicimos el curso juntos y fue muy especial, ¿no? Porque hicimos una gran amistad, ¿no? Pero, y coincidíamos cuando hablamos después del curso, cuando dejaban salir y demás, coincidíamos que la carga negativa es muy potente, pero muy, muy potente. Eh, Tan potente que, fíjate, saltaron muchas cosas de las que vamos a hablar. Te digo solamente un caso para que ya se pongan todos nuestros oyentes, vuestros oyentes, en situación, ¿no? Estar simplemente después de ir a conocer a alguien para ver si es cierta esa posesión, que ya os explicaré, es que tiene mucho que explicar. Es muy difícil llegar a esa conclusión. Imagínate, ¿no? Que se te ponga una barra de sonido desconectada de la luz a las 12 de la noche en funcionamiento, o Mm, que se te caiga directamente a las 3 de la mañana, donde están los fluorescentes de la cocina arrancados del techo a las 3 de la mañana, imagínate el ruido. Eh, Muchas cosas que incluso personales vas viendo que no es bueno, incluso enfermedades. Por eso digo que hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas, muchísimo cuidado y sobre todo leer, estudiar e informarse y no creerse ni las películas ni creerse todo el mundo que dice que te hace exorcismos. Eso es lo primero, por favor. Este es un tema muy controvertido, muy importante, es un tema muy, muy, muy delicado y que hay que tratar como se debe, con respeto. claro. Ujú. Javi.
hay algo, Sergio, que me llama mucho la atención, a raíz de lo que comentabas, que las nuevas generaciones, también lo hablamos en su día con Juanma, ¿no? Las nuevas generaciones no tienen ese interés por estos temas. Eh, Incluso la prensa lo empiezan a tratar de otra forma. Es fácil ver algún programa dedicado en la televisión generalista de los 90, pues hablando de este tema abiertamente. Sin embargo, ya posterior a esa fecha no hay prácticamente nada en televisión, la televisión pública, digamos, por así decirlo. Y igualmente los investigadores, pues Padre Fortea, Gabriel Amor, esta serie de investigadores y de socistas que desaparecieron ya por desgracia, no tenemos una figura que lo haya reemplazado. No sé en ese ámbito si mm, coincides conmigo o no, o realmente sí que hay investigadores, pero no se le da audiencia en los medios generales y no tienen tanta repercusión como hace unos años. Mira, me gusta que me hagas esa pregunta. Te voy a dar un dato, voy a ir dando datos, vosotros me hacéis preguntas, yo Ujú. dentro de mis posibilidades las contesto, pero te voy a dar un dato. Todos los días en nuestro país, en nuestra querida piel de toro, en España, se realizan unos 30 exorcismos. Wow. Oh, uf, Todos los días. uf. ¿Qué quiero decir con esto? Mm, Se piden exorcistas, se piden laicos exorcistas para ayudar. El laico exorcista nunca hace ningún exorcismo, Ujú. solamente hace oraciones de liberación. Nosotros no hacemos exorcismos, nosotros investigamos, yo como laico investigo si puede llegar a ser un exorcista, un exorcismo y pasar todos esos datos Vale, a vale. la cúpula que se encarga de ello. Pero, como bien ha dicho, no es que sea un tema tabú, es que estamos tan despegados, tan despegados de muchísimas noticias. No sabemos ni la mitad de lo que existe hoy en día. Eh, Aquí en Málaga, por ejemplo, hay que decir que mm, Padre Alejandro, de la diócesis de Málaga, de la iglesia en Guadalmar, es el exorcista de Málaga y es el que está totalmente dedicado a esto y ayuda a muchísimas personas. Ayuda a muchísimas personas, pero sí, se dedica muchísimo tiempo a esto y hay que tener en cuenta que la iglesia, según como quien esté en el poder, pasa como en los gobiernos, Ujú. se habla más o se habla menos, se habla más o se habla menos. Es un error por parte de la Iglesia Católica no darle una importancia a esto tan fuerte. Y digo que es un error porque cuando tú estudias esto, lo que menos hay son monjes o sacerdotes. Lo que más hay son servicios secretos, espías, sí, sí, lo que estoy escuchando, policías, abogados, Joder. jueces, científicos, científicos del CERN, Ujú. periodistas, investigadores, mm, policía. Es decir, no es un ámbito religioso cuando se coge seriamente. Por eso es tan delicado, por los nombres que pueda haber detrás, por las familias que pueda haber detrás, y para no caer en todas esas locuras que en los años anteriores se hicieron y se han hecho en todos nuestros países europeos, por decir lo que más conocemos, ¿no? Quiero decir que esa pregunta es muy buena y sí, en estos años preferimos más, la gente joven prefiere irse a una casa abandonada a poner 4 aparatos o 5 aparatos, que yo no entiendo, sinceramente, yo cuando voy con Juan alucino, lo veo alucino y muchas veces te lo tengo que decir, me da hasta más respeto que el propio exorcismo, Ya. sinceramente, ¿no? Pero te digo que la gente joven no está por la labor, la gente joven no quiere llegar a este límite que puede sobrepasarte muchísimas cosas con las que puedes ver, sentir, oír y que te digan, ¿no? Sobre todo que te diga esa persona si es que está poseída, ¿no? Porque yo siempre digo que lo más maravilloso de este tema de los exorcismos es quedarnos con ese 1%, el Ujú. 1% del mal, como yo le llamo, el 1% del mal.
ese 99% del resto son realmente problemas psiquiátricos muy graves. Vale, ahí donde quería llegar yo a ese punto, porque, claro, cuando hablas del laico, entiendo, si no me corrige, se debe pasar lógicamente unos filtros, pero bueno, para irnos directamente a un ejemplo práctico. Una familia aquí en Málaga, me da igual el barrio, contacta quizás con el párroco de su iglesia más cercana y le dice, oye, que es que mi hija, mi hijo, cualquier familiar, le está ocurriendo esto. Ese... Lo primero que va a hacer el párroco es que, hijo mío, tráetelo a la iglesia, vamos a confesarlo, vamos a tal, Vale, vamos a cual, y tú verás cómo se recupera y vale. llévatelo al psicólogo. Porque Claro, la no. mitad Sí. o las tres cuartas partes del clero no cree en el mal. Ahí es Eso es donde un yo, error, es un error, ahí donde yo un iba, error. Sergio, ahí donde yo iba, porque si el propio Vaticano es el que fomenta incluso la realización de estos cursos, yo pensaba que realmente todos los párrocos, todos los obispos que al final entran, o bueno, que están en esa religión, tienen que predicar un poco lo que el Vaticano va diciendo. Entonces, son como una especie de informadores de, oye, si pasa cualquier cosa, como ha dicho, ¿no? El padre Alejandro. Pues si en la iglesia de San Antonio de Padua, en Portada Alta, llega un caso, directamente llama al padre Alejandro y padre Alejandro se encarga. Yo me lo imagino así, ¿no? Con esa estructura. Tú me dices que no, que cada sacerdote realmente por su propia ideología toma decisiones en función de convencer a la familia de que el camino no es ese, sino que el camino es la medicina, ¿no? Es la ciencia. Básicamente, ¿no? Básicamente. Hay una cosa muy importante que el primer día cuando llegué allí siempre me gusta decirlo en todas las entrevistas que me hacen al respecto, y es cuando se cierran las puertas, cuando el Servicio Secreto Vaticano te cierra las puertas de donde nos encontramos, en ese caso en el año 2019 éramos 262 personas, lo primero que te dice una persona de cargo es: bienvenidos al Vaticano, bienvenidos al Vaticano bueno, está el Vaticano malo y está el Vaticano país. Vale, vale, vale. Mm, Vaticano político, Vaticano bueno y Vaticano malo. Es decir, ya con eso ya Sí, lees tu entre cabeza líneas. te explota, ¿no? Te explota y dices tú, ¿cómo que Vaticano bueno? ¿Cómo que Vaticano malo? ¿Cómo que Vaticano político? Mm. Ya con eso te rompe los esquemas, ¿no? Porque tú siempre crees lo de las películas, tú crees siempre lo de los casos. Y claro, eso es una locura, ¿no? El entramado que existe. Y por eso te digo que hay, como decía el padre Gabriel Amor, hay que creer en el mal, hay que creer en el mal, ¿no? Porque el mal, si nos ponemos un poquito espirituales, vamos a dejar la religión, pero podemos ver las energías que están a nuestro alrededor, Mm. ¿no? Cuando vosotros hacéis investigaciones, os fijáis e investigáis energías. Mm. Unas pueden ser benévolas y otras malévolas, pero es que entre esas energías existen seres y diferentes seres. ¿De dónde son? ¿De dónde provienen? No lo sabemos, ¿no? Mm, Hay que ser muy ortodoxo en este tema y muy serio en el tema de los exorcismos. Por eso te digo que a esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, de esa iglesia de Portada Alta, que para que todo el mundo lo conozca, es un barrio de Málaga, pues mm, el sentido sería: el párroco decide si trasladarlo al obispo y el obispo lo traslada al exorcista. Sí lo ve conveniente, pero para eso hay que llegar a mucho. Para eso hay que pasar todavía mucho. No es un, no es un trámite tan fácil, ¿eh? No es un Mm. trámite tan fácil. Hay que pasar por médicos de medicina general, psicólogos, psiquiatras. Es complicado, no es tan fácil, no es tan fácil. Sergio, la medicina, es decir, se dan casos de que la medicina, en este caso, no sé si puede ser pues, el psicólogo, el psiquiatra, llega al punto de decir, bueno, entramos en lo mismo, ¿no? Si hablan con un psiquiatra como el doctor Gaona, que posiblemente sí crea en el tema demoníaco y demás, pues le podrá decir, oye, póngase en manos de un exorcista. Pero como hay muchas veces tantas discrepancias entre la ciencia y el misterio y lo paranormal, yo creo que tiene que haber mucha gente. Tú dices que hay 30 al día, 30 exorcismos al día. ¿Cuánta gente estará con necesidad de que le hagan un exorcismo y sin embargo, por el médico que le ha tocado, pues no le da ese valor y le dice que no, oye, que no hay problema, que esto es simplemente un tema de enfermedad mental y tal? Eso existe, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, yo te he dicho 30 por decirte 30, pero sé que me consta, ¿no? Que en Europa son muchísimos más al día.
De hecho, algo así para hacernos una idea generalizada. Sí, sí, sí. A ver, insisto, es muy complicado intentar descubrir una persona poseída. Muy complicado. Se tienen que dar muchos factores que la ciencia no pueda Exacto. responder. Y la ciencia prácticamente puede responder casi todo. Ahora, cuando se dan muchísimos casos dentro de una sola persona, ya ahí podemos eh, ver algo más y que se estudie algo más. ¿Por qué digo esto? Porque la xenoglosia, glosolalia, los cambios, eso son, ya sabemos, ¿no? Cuando hablas en otros idiomas también se Sí. puede dar los casos. Normalmente tenemos problemas de bipolaridad, que, por cierto, es un tema que últimamente he estado viendo, es un tema que he estado viendo últimamente, el tema de la bipolaridad, y tiene mucho que ver con esto. Que ser bipolar no es ser bipolar, tú vas por la calle y dices, este es bipolar, no. Bipolar es prácticamente tener dos formas de ser en ti mismo, ¿no? Es muy complicado y es una enfermedad muy grave. Pero es que también tenemos el trastorno de personalidad, pero es que también tenemos la esquizofrénica y también tenemos las almas o personas múltiples dentro de una sola persona. Quiero decir que la estructura de nuestro cerebro prácticamente está inexplorada y da mucho juego y da mucho estudio. Pero cuando se producen ciertas cosas que la física y la ciencia no puede explicar, estaríamos hablando de ese 1%, ¿no? De ese famoso 1% que yo llamo el 1% del mal. El cual, por ejemplo, cuando hay una levitación, se dicen que los budas levitan. Para mí no es normal. Para mí no es normal levitar, por mucha meditación que hagas. Quiero decir, una levitación con una lectura de mente. Hay que recordar que estos espíritus o energías o entidades, como queráis llamarlas, fíjate que nunca voy a decir demonios. En raras veces lo digo. Estas entidades descubren tu pasado porque leen tu mente y hablan contigo, pero ellos no ven el futuro. Ellos siempre van a hablarte de lo que tú has hecho, de lo que tú haces, y te conocen por ahí, nunca del futuro. Lo primero que hay que hacer es no entablar conversación con ellos. Eso, sin duda, es muy difícil, solamente puede hacerlo un exorcista, porque te puede afectar y gravemente. Claro. Porque van directamente a la psique humana. Y el problema que tenemos aquí es el juego entre la psique y el misterio, y es ese, como digo, quedarnos siempre con esa frase, ¿no? Ese 1% del mal, que es el que realmente afecta a personas que sí han sido poseídas, por supuesto. Claro. ¿Javi? Sí, Sergio, hay un tema que has dicho que me parece muy interesante, el tema de que el materialismo en el que vive la sociedad actual, lo espiritual lo va dejando de lado. Pero al mismo tiempo, la propia Iglesia, que también has hecho referencia a ella, ha querido ocultar estos casos muchas veces. Como te decía anteriormente, en los 90 los exorcistas podían hablar libremente en televisión, pero de un tiempo para acá, cuando se ha intentado investigar sobre ese tema, ellos alegan que no le permiten hablar de esto. Roma ha tomado quizá la determinación de que esto pues no se hable. Bueno, todos sabemos, tú lo has dicho, que el oscurantismo que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Pero yo te pregunto, tú que estás más en el día a día, ¿por qué la Iglesia no quiere que esto se divulgue y que no se hable libremente? Porque realmente, si se hablara libremente, la Iglesia tendría un papel protagonista, preponderante en este tema. ¿Por qué se oculta? ¿Por qué no quiere la Iglesia que se hable de esto? Mira, es una grandísima pregunta y te voy a contestar y creo que todo el mundo lo vamos a entender, muy fácil. Y vais a ver que prácticamente no tiene nada que ver con la Iglesia. Veamos, ¿por qué os he dicho que nos encontramos con servicios secretos y policías en el curso del Vaticano? Vosotros pensáis, ¿qué puñetas tiene que ver? Aparte de que tienen que ver con otras cosas,
élites, vamos a llamarlas élites, grandes familias, grandes nombres. Todo está muy unido a las sectas, al movimiento sectario. Todo está muy unido al movimiento de las mentes. ¿Qué quiere decir ello? Que podemos encontrarnos grupos de poder, vamos a dejarlo ahí, no sé ni cómo, ni cuándo, ni cómo se llaman. No vamos ahora a hacer lo que se hace normalmente en el misterio. Serán Illuminati, serán... sí, te entendemos, sí. No sé qué, serán del Club Bilderberg, serán Bohemian Group, o sea, no, seamos serios. No sabemos, no lo sabemos. No estamos a ese nivel, la mayoría de los mundanos, para saber qué hacen y qué no hacen, ¿no? Pero sí se puede saber, y lo sé perfectamente por estos amigos que tengo dentro de los servicios secretos y policía, que me cuentan que las sectas tienen mucho que ver con todo esto, y hay grandísimos nombres de familias, no solamente en España, sino en el mundo, los cuales pues se adentran dentro de estos temas y les afecta de verdad, y puede llegar a ser posesiones, y pueden llegar a ser poseídos y poseídas, sin tener nada que ver con la Iglesia. Pero sí, tiene mucho que ver con todo el tema de las sectas, y yo creo que se ha entendido. Por eso tiene que ser un poquito, vamos a decirlo así, vigilado por la propia Iglesia católica, que es el que tiene... Fijaos por qué tiene el poder la Iglesia católica, simplemente por el ritual romano. No se sabe por qué, pero parece ser que ese 1% se mueve erráticamente y se mueve con dolor por ese ritual romano. Por eso esos rabinos o esos imanes que había en esos cursos del Vaticano dentro, estudiándolos, ¿no? Los musulmanes con sus dijin, ¿no? Y todo este tema, ¿no? Y los dibuk, ¿no? Las cajas dibuk con esos espíritus malignos de los judíos, pues ellos también tienen que aprender el ritual romano, porque es el que atiende esa entidad o esa energía, es a lo que atiende y a lo que le afecta. Podamos creer o no podamos creer. De todas formas, cuando se utiliza el ritual romano y el exorcismo, es un ritual. Que quede claro. Es un ritual. El bautismo es el primer exorcismo que nos hacen a todos. Efectivamente. Que lo tengáis claro. Y es un ritual. Cada misa es un ritual. Lo único que hemos dicho en estos tiempos, en estos 2000 años, 2024 que llevamos, cada uno lo ha puesto, porque si unos son paganos, que si otros son católicos, etcétera, etcétera. Pero tu pregunta, que quede claro, la situación que existe es tan oscura al respecto como en la ufología, porque puede afectar a toda la población de una forma u otra. Wow. Claro, perdona, Manu, ese sinónimo con la ufología, yo creo que todos conocemos un poco también el tema de los ovnis, pues ya podemos hacer una relación, ¿no? Porque siempre se ha dicho que por parte de las potencias internacionales no se quiere que se sepa lo que hay detrás de los ovnis, ¿no? Entonces es un símil que es perfecto. Exacto. Exacto. Mira, había un exorcista, Malachi Martin, al cual yo siempre me gusta que todo el mundo lea al Padre Amor, ¿no? O lea también, ¿no? Al Padre Fortea. Pero Malachi Martin, en sus libros, por ejemplo, en El Rehén del Diablo, fueron casos y posesiones, ¿no? De personas que todavía están vivas. Siempre lo recomiendo. El Rehén del Diablo, de Malachi Martin. Vais a ver cómo este señor, que no tiene nada que ver con la Iglesia, hacen unos estudios impresionantes a lo Warren, directamente al estilo Warren, ¿no? Es decir, implicados en el tema, y yo siempre lo recomiendo, y vais a ver lo que os estoy diciendo. El símil, ¿y por qué no? ¿Quién sabe qué son esas entidades? Si no son extraterrestres. Es que una vez que te pones a estudiar, puedes
acabar en muchísimos puntos en los cuales el misterio básicamente se juntan, ¿no? Igual que los sucesos paranormales que ocurren en los exorcismos. Cuando se realiza un exorcismo, no se realiza en una sala normal. Esa sala no tiene que tener nada, absolutamente nada. Ni libros, ni cuadros, ni leches. Perdona que hable así. Sí. Tiene que estar completamente limpia. El exorcista tiene que hacer 2 o 3 días antes una limpieza pura, sea cual sea su religión o sus creencias. Los laicos que van, o vamos, o hemos ido, y están yendo, tienen que limpiarse, pero no limpiarse con salvia, ¿vale? Es una limpieza espiritual, sino limpiarse su cuerpo, estar preparados, meditar, pensar a lo que te vas a exponer. Yo recuerdo una cosa que siempre he dicho, y fíjate, un día, haciendo la investigación para mi libro, acudí a un psiquiátrico y acudí al gerente, ¿no? Acudí al director del psiquiátrico, obviamente un grandísimo psiquiatra, y me dice: Sergio, ¿estás preparado para venir? Sí, claro. Mira, te voy a enseñar un caso que llevamos aquí, que lleva muchísimo tiempo. No voy a decir el sitio, no voy a decir el caso, no voy a decir el nombre, pero era un psiquiátrico. Y dice: te voy a presentar a una persona que no sabe que vas a venir, por mucho menos, y lleva 15 años. Yo no he podido todavía descifrar la enfermedad que tiene. A ver qué te parece. Yo me acerco, voy con él, bajamos a una celda, y llegando a la celda, era una mujer. Llegando a la celda, todavía la celda tapada, sin ver nada desde el exterior, me dice: hola, buenas tardes, Sergio, te estaba esperando. Tía. Me di la vuelta. Escucháis bien, me di la vuelta. No estaba preparado para lo que posiblemente me podría encontrar. Es decir, pero ya no sabía en ningún momento de que tú ibas ahí. Ni te conocía ni nada, ¿no? No, de nada, absolutamente nada. Increíble. Y nadie había hablado con esa persona de que iba a haber un visitante. Wow. El jefe de psiquiatría, perdón, el director me dijo: ¿ves cómo no podemos tratar este caso? Pues lo mismo que haces tú, hago yo casi siempre. Irme. Wow, increíble. Fijaos qué punto, ¿no? Increíble. Es algo muy duro, es algo muy duro. Y fíjate que yo investigo esto, que mejor que enfrentarme y sentarme, ¿no? Pero créeme que hay que estar muy preparado, muy preparado para eso, porque realmente cuando estás con ese 1% del mal, vamos a seguir llamándolo así, no demonios, tienen mucha más fuerza que tú porque son espirituales. Hay que recordar que están en otra dimensión, están en otra área, mucho más potente que nosotros, y tienen mucho más poder, ¿no? Hay que recordar, ¿no?, que el mismísimo Lucifer tiene el mismo poder que Dios, menos un 5%. Wow. Eso es otro tema muy interesante. Es decir, tiene el mismo poder de Dios, menos un 5%. Y Sergio, en ese caso, por ejemplo, te sorprendiste, pero ¿hay algún caso en el que hayas pasado verdadero pánico que diga: madre mía, yo ya no toco más este tema? Sí. Cuando estuve con un vecino, yo vivía en una zona de la Sarquía de Málaga, estuve con un vecino, no conocía de nada, y me dijo mi vecino: mira, te voy a traer a mi primo, que creo que está mal, creo que es bipolar, o creo que está, creo que cual. Un muchacho mal y corriente, sin drogas, sin bebidas, un estudioso, encima no fuerte, no bien parecido, con su novia, su trabajito, alguien muy normal. Pero tenía episodios
tenía episodios por la noche de levantarse y hablar solo, ¿no? Y hablar en otras lenguas y tal, ¿no? Sí, yo siempre llevo conmigo una medalla de San Benito, ¿vale? Uno de los mayores exorcistas que siempre ha habido, y si no el mayor. Y cuando se la presenté, me dijo directamente, te quiero matar, Mm. te quiero matar, yo a usted le quiero matar. No quiero verlo, no quiero verlo, porque sé lo que me va a hacer. Joder. Y él se asustó porque él decía que no era esa persona a la que estaba hablando. O sea, que son, que Luego son, que son, descubrí son conscientes, son que conscientes tenía en muchos problemas casos. psiquiátricos. Claro. Sí, obviamente son conscientes. Mira, Silvia, una amiga mía que estuvo en el Vaticano, que estuvo poseída 5 años, salvada, pero tiene un 10% de ramalazo, vamos a decirlo así. Mm. Fue todo porque se juntó con su novio que era de una secta satánica. Hicieron muchísimas cosas y esta mujer llegó a levitar. Esta mujer llegó a estar sin poder beber agua porque no le dejaba en el interior lo que tuviera. Sucesos paranormales todos los días en su casa. Los famosos poltergeist, ¿no? Los famosos poltergeist, que es lo que más sucede. Pero también es una reivindicación por parte de la entidad de decir, fíjate la fuerza que tengo, ¿no? Claro. Y esta señora no podía ni llegar a beber agua porque se le ordenaba su brazo y el brazo le decía, no, no vas a beber agua, te vas a morir de sed porque yo soy una entidad del desierto. Esas cosas se imponen y más cuando hablas con ellos, te presentan los papeles de psiquiatría de los hospitales de Madrid, porque en este caso es un caso de Madrid, en el cual decían que está totalmente limpia, que no tiene ningún problema psiquiátrico, simplemente pues no llegamos, ¿no? Y es curioso, ¿no? La PDI, ¿no? La postdata, ¿no? De ese informe clínico que dice no llegamos a comprender qué le ocurre a esta señora, ¿no? Esas son cosas que de verdad te imponen, o te impone cuando tú estás en el Vaticano y te dicen, hola, soy tal, un chico de Suiza, con 22 años, que está allí, que lo ha traído un párroco, para escuchar y ser tratado en el mismo Vaticano por un exorcismo y estar con él hablando, ¿no? Y de repente los ojos en blanco, temblar la mesa y hablar en otros idiomas y tener que levantarte y llevárselo, ¿no? Corriendo los párrocos hacia otro sitio del Vaticano, no sé dónde, ¿no? Esas cosas sí dan miedo, porque sobrepasan tu conocimiento, sobrepasan lo que tú puedes hacer, sobrepasa el que puede estar ocurriendo con esas personas, ¿no? E insisto, el poder que tienen de esa supuesta, yo siempre digo supuesta, de esa supuesta entidad dentro, es muy superior al poder humano. Muy ¿Y superior. qué puerta se abre, Sergio, para que eso entre en ti? Porque esta chica tenía una pareja que Esa era... puerta eres tú. Pero, ¿y cómo prevenirlo? ¿Hay alguna forma de prevenirlo? ¿Hay formas de que esto no suceda? Sí, claro, por supuesto. La forma de prevención para que no entren en ti es tener algo de fe, no en algo religioso, sino en algo que tú quieras, en amor, en tener algo de amor, en tener algo de honradez, en tener algo de quererte a ti mismo, no estar depresivo, no estar malo, no estar enfermo y querer morirte, no tener ideas suicidas, no tener ideas depresivas, ideas caóticas, y puedes prevenirlo siempre con una sonrisa, con amor, con algún detalle, con algún amigo, con alguna persona en la calle, siempre todas esas cosas, todas esas buenas acciones, vamos a decirlo así, sin entrar en religión alguna, las buenas acciones que los humanos debemos de tener uno con el otro, nos salvarían mucho de que fuéramos supuestamente poseídos por esas entidades, ¿no? Y, por supuesto, los famosos juegos, ¿no? Los famosos juegos que tú puedes creer o no puedes creer. Yo he hecho muchísimas veces la Ouija. Yo todavía no consigo
darle credibilidad. Yo Yo, tampoco, ¿eh? yo tampoco, yo tampoco. Yo no le doy credibilidad a la Ouija. Mm, Mayormente le doy credibilidad a la mente, mm, a la sugestión, al sí, momento, a las historias, a todo lo que tu mente juega contigo, que a esa tabla. Sé que hay personas, y la he visto, y puedo dar fe, si nos está escuchando Juanma y Marga, que nos escucharán, que sé que sí existe, pero yo no consigo de tener ni pánico, ni terror, ni nada por ese tablero, que es algo quizás que pueda llegar a ser una puerta. Pues volvemos al mismo símil, si te parece ufológico. ¿Cuántas puertas a cuántas dimensiones podemos encontrar que no sabemos? claro. Ujú, ujú. ¿Vale? A ver, yo te iba a preguntar un tema. Bueno, con el tema de la Ouija, Juanma me estará escuchando y estará diciendo, Manu, ¿cómo dices eso, no? Pero él sabe que yo me baso siempre en que si Juanma me dice que la Ouija es real porque a él le ha pasado, yo voy a creer lo que Juanma me Es dice. que Yo, yo es creo verdad, en yo, es Juanma. verdad, claro, yo lo que siempre me baso es en que mis experiencias con la Ouija, la verdad que nunca han sido para demostrarme que realmente es un elemento pues que puedo creer en él como algo paranormal. Yo siempre he pensado al final que, bueno, de hecho Juanma estuvo en este programa también por segunda vez para hablar exclusivamente de la Ouija, que invito a nuestros Ujú. seguidores que lo busquen en el canal y se habla exclusivamente de la Ouija. Yo te iba a preguntar a la colación de esto, tengo una pregunta que traeré más tarde porque ya no hemos ido de ese tema, pero ¿existe un patrón? eh, ¿Existe un patrón de las personas que sufren este tipo de, bueno, que tienen que pasar por un exorcista? ¿Existe un patrón que ya lo estás diciendo, ¿no? Personas a lo mejor que en estado depresivo, personas que con pensamientos negativos, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿es cierto que, que existe un patrón para ese tipo de personas? Es decir, una persona normal y corriente que tenga su vida normal, digo por tranquilizar un poco a las masas. ¿Existe un patrón de que según cómo tú eres en tu vida, cómo actúas, como tal, tienes posibilidades de que te pueda ocurrir algo así? Ese 1%. En ese 1%, en cualquier momento bajo de tu vida, eh, si te encuentras en cierta situación o en ciertos lugares cargados de energía, Mm, ojo con lo que voy a decir, pues puedes tener ese acercamiento, ¿no? Que se te acerque, ¿no? Y te acompañen un poco, ¿eh? Muy difícil. Hay que recordar que siempre, siempre, siempre serás tú el que invite, como se dice con los vampiros, ¿no? Te invito a que entres en mi casa, en este caso, te invito a que me acompañes y entres en mí. Sin tu permiso no se puede, ¿no? Sin tu permiso no se puede. Y eso es algo que nuestra energía se fluye al decir que no y es imposible. Pero siempre cuando estés en una mala situación, perdón, depresiva o psicológica o psiquiátrica o enfermedad o mal con tu pareja, mal con tu trabajo, deudas, todo, en todos esos momentos, si quieres y tú lo pides, quizás, y según donde estés y según lo que hagas, podrás conocer ese mal. Muchas veces hemos hablado, Javi, hemos hablado muchas veces tú y yo, el Mm. tema de las personas que muchas veces suelen ser ateas, no quieren creer en ninguna religión y demás, pero cuando están en una situación como la que ha comentado Sergio, o de depresión, o que han perdido un familiar, o que, bueno, en un estado de tristeza bastante grande, ¿a dónde acuden? A la iglesia, a la fe. Efectivamente. Y es muy curioso que al final todo redunde en eso, ¿no? En que si crees en algo, tienes como la salvación, ¿no? Y es algo que la Biblia te lo cuenta. Y yo me voy a dos preguntas más atrás, porque claro, una de las cosas que me ha impactado mucho cuando has comentado, Sergio, de que en el Vaticano, pues había desde rabinos hasta imanes, hasta personas que serán Servicios secretos, creyentes o policías, servicio jueces, secreto, abogados. pero sobre todo me voy al tema de religión, porque claro, existe aquí un fenómeno importante, porque claro, los judíos creen en un solo Dios, ¿no? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como bien describe la escritura del Tanaj, ¿no? De la Biblia hebrea. Los budistas
que en su religión no se centra en la adoración de ningún dios único y demás, en ningún creador Ujú, tal. Vale. ujú, El cristianismo que recoge la ujú, suya, perfecto. Alá, ¿no? Para los musulmanes. Pero sin embargo, ujú. lo que sí sigue un mismo patrón es que es la Iglesia Católica la que tiene el poder de curar o de sacar ese maligno de los cuerpos y que las personas que cambian de voz o que demás hablan casi siempre bueno, o se relacionan más con el cristianismo. Es decir, esa guerra de religiones que puede existir de, oye, esto es una muestra más de que lo que ahí haya y de lo que hay en esa dimensión que viene aquí a perturbarnos, está relacionado más con la religión cristiana que con cualquiera de vuestras religiones, de vuestros pensamientos. ¿No hay ahí un poco de conflicto de interés entre las religiones y la fe? Es que vamos a ver, si tú has visto en toda esta conversación no he dicho nada de religión. No, sí, sí, No por sé eso, por si eso. habéis fijado. Sí, 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 Ujú. lo sé, lo sé. No, no he dicho absolutamente nada, porque realmente esto es un tema que quizás el tema, y lo vais a entender perfectamente también, intento hablar lo más claro posible para que Sí, sí, todo el sí. mundo lo pueda llegar a entender. Si os digo que es un tema de información, esa información es poder, como bien sabéis, toda la Mm, información es poder. Y si esa información nada más que la tiene la Iglesia Católica y la ha utilizado en su beneficio y en el beneficio de los demás, pues es la que tiene el poder de poder, valga la redundancia, de poder expulsar a esos demonios. Ahora sí he dicho demonios, ¿no? O a esas entidades, energías o activas, etcétera, etcétera. Yo creo que el poder de la información, el poder del creer en algo, ayuda mucho, ayuda mucho. El conflicto es porque cada religión es una religión distinta. Hay 4.929 religiones, me parece a mí, en el mundo. Cada una tiene su dios y ellos creen en sus dioses, ¿no? Imaginaos, ¿no? 4.929 formas de expulsar una energía negativa. Pues parece ser que ese ritual, vuelvo a lo mismo, ese ritual medio pagano, medio católico, mm, y sobre todo, voy a decir una frase y quedaros con ella, y sobre todo mm. con el poder de esa persona que se llama María, con ese poder que se llama María, lo vuelvo a repetir por segunda vez, es el que hace mayor daño. Parece ser que María, la madre de Jesús, Mm. Ujú. en ningún momento estoy hablando católicamente, Ya, ya, hablo ya. Entiendo. históricamente. Mm, Parece ser que es la que tiene mayor poder ante los demonios, ante esas energías negativas. Ujú. No, no en vano, el padre Galier Amorz era fanático de la Virgen de Fátima, sí. fanático, y se Ujú. encomendaba a ella, no a Jesús, Mm, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas implicaciones en esa pregunta que me has dicho de la guerra entre religiones y fe. La guerra de religiones y fe es humana. ya. Yo no creo que sea divina, Sí, sí. Mm, es más bien humana. Ujú. Siempre es el poder de la información, el poder de controlar a las masas. Y no en vano, los que están en cualquier religión al cargo son humanos. Y los humanos somos mundanos, no somos divinos. no, no, pero yo me voy a que hacia el único creador que puede existir del universo, que el cristianismo tiene el suyo, yo me voy a que una persona en Argelia hoy está siendo invadida su alma por una entidad y si tiene que ir un exorcista, entiendo que el exorcista que va no puede hablarle a esa persona en argelino, en árabe. Le tiene que hablar si viene a través del Vaticano, viene a través de esos estudios, le va a hablar desde el lenguaje del cristianismo para sacarle a esa entidad de dentro. Entonces, esa religión que él tiene, En el árabe, lenguaje de ese ritual. perdón, en el lenguaje de ese ritual, correcto, que por la razón que sea, funciona siendo el lenguaje que ha impuesto o que ha desarrollado el cristianismo. Entonces, esas personas que son árabes
yo creo que le puede hacer pensar, oye, a ver si es que es verdad que nuestra religión realmente no es la única y la creadora de este universo. A veces, ¿sabes por dónde voy? Vamos a ver. Que me da la sensación de Sí, sí, que... por supuesto, mira, pero has puesto un ejemplo, mira, el Islam. Eh, Sí. ¿Sabes cuántas veces se habla más de Jesús y de María en el Corán que del propio Hola. Alá o del propio Mohammed? Mm. Pues muchísimas veces más. Por ejemplo, por Sí, sí. ejemplo. Sí, 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 sí. Claro, Quiero controversia decir, absoluta. están todas ligadas, están Claro. todas ligadas por un hilo, Vale. Ajá. Cierto, cierto. todas ligadas por un hilo. Mm, Y Ajá. este hilo es la buena fe y el buen hacer mm, que esas personas tuvieron, nos guste el catolicismo, el islamismo, el budaísmo, lo que sea. Eso es historia. Y en la Ujú, historia está reflejado que el ujú. amor que sí. tenían esas personas que existieron, que hicieran o no, ya vamos a dejarlo ahí, son libros. Pero el amor y existir esas personas existieron. Y relevantes durante toda la historia lo son. Eso es Mm, un poder. Poder divino. Yo creo que hasta que sí. Yo mm. creo que hasta que sí. Sí, sí, sí. Mm, por eso actúa en esas energías negativas. Por eso actúa en esa energía negativa, ¿no? Hay una frase de Lucifer, no de Satán, de Lucifer, son personas distintas, Mm. son entidades distintas, que le dijo a Jesús, ¿no? ¿Y tú quién eres? Que no puedo contigo. ¿Quién eres tú? ¿No? ¿Quién eres tú? Mm, Ajá, ¿De dónde vienes tú? ajá, Eh, Resulta que es su hermano, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? ujú. ajá. Yo la verdad que, Lucifer y son Javi, hermanos. yo no sé tú, Javi, pero yo uno de los podcasts que más estoy disfrutando Sí, sí. de los Yo, 29 que llevamos, una yo pasada. estoy escuchando y me quedo con cada intervención de Sergio, me quedo más sorprendido. Y hay una cosa que me ha llegado mucho, que es la chica esta, la amiga tuya, Sergio, Silvia, que todavía le mantiene cierta posesión. Hay una cosa que me asalta la duda, Manu, también, Sergio, y no sé si será una tontería, pero ¿hay algún personaje público, algún mandatario, alguien de influencia, bueno, o incluso algún psico-killer, te consta de que haya tenido alguna posesión o tenga alguna influencia del mal, sin decir nombre? ¿Tienes alguna constancia o te suena de alguno que pueda tenerlo? Es más, lo que voy a decir puede sonar un poquito raro. Tenemos cierta constancia Mm. de saber quién es el mal en la tierra ahora mismo. Wow. ¿Sí? Hostia, Sergio, no nos puedes dejar con la intriga. No puedo No nos puedes decirlo. dejar con la intriga porque yo veo malos por todos lados. Mal por todos lados, ¿verdad? Yo, En X, en el antiguo desgraciadamente. Twitter. NX. Me tienes que dar luz, me tienes que Pero dar luz. sí, sí, se puede em, prácticamente casi ver, ¿no? Porque hay que decir una cosa. El gran mal, la gran persona del mal, que realmente no creo que sea Lucifer, sino más bien Satán, es un cambiaformas. Un cambiaformas, cuando digo cambiaformas, es una persona que es real. Y digo persona, ¿eh? Wow. Es Humano. de carne y hueso, energía, se traslada, se cambia, se forma. Incluso tengo que decir que hay ciertas pruebas en el Vaticano que nos han enseñado eh, que no podemos ni hacer fotografía, no podíamos hacer nada, absolutamente nada. Pero la veíamos y cada vez nos quedábamos más sorprendidos de muchas cosas, ¿no? Incluso de ver una persona andando con sus extremidades, manos y pies por las paredes y de espaldas. Hasta Madre eso mía. hemos visto real. Pues sabemos prácticamente eh, dónde está ese mal realmente metido quizás en esa persona, ¿no? Y no está muy lejos, no está muy lejos de nuestro país, ¿eh? No está muy lejos. ¿No? Uf.
Está al No, este no, de España. no está nada lejos, no está nada lejos, no está nada lejos. Habría que investigar un poquito mejor y que es muy difícil, obviamente, investigar ahí, pero ya puedo decir Está que más no al está lejos, este o más al oeste. ni al este ni al oeste. Hostia, Bueno, para el norte o al sur. ahí andará. Sí, claro, si no es al este o al oeste, tiene que ser el norte o el sur, ¿verdad? Estamos con la Eso, quiniela. eso es indudable, ¿no? Eso es Ajá. indudable, ¿no? Sí, pero Pues bueno, siempre recordar que siempre a los Dijin, como serían en el Islam, a los Dibus, como serían en el judaísmo, y a los demonios, como se diría en el catolicismo o en occidental, en la vida occidental, el sur, las arenas, mm. siempre son más Yo asiduas. tenía No, esperanza ¿eh? que fuese Putin que nos pilla más lejos, pero si es en el sur ya nos pilla muy No, cerquita. pues yo me he ido, Uh, pues yo me he ido al tema de África por el tema de toda la magia negra que siempre se ha rodeado en África. Digo, o es África o es el tema de los vikingos con el dios Odín. Digo, ahí tenía que estar. Así que bueno, estamos cerquita, estamos cerquita. No no, sé no, si no, eso es bueno o eso es es malo. más. Eso, ya os hablaré un día de geopolítica, Vale, si Me queréis, interesa mucho. sí, sí, claro. pero, pero tiene mucho que ver con todos estos movimientos que se están dando. Ya. Y os voy a decir una cosa. El señor Vladimirovich Putin es simplemente una persona con muchísimo poder, muy inteligente, muy astuto, antiguo coronel de la KGB en Múnich, y sabe muchísimo de muchísimas personas y ha esperado solamente el momento propicio. Pero no es ningún demonio, está defendiendo sus cosas, nos guste o no Sí, nos guste. sí, también yo opino lo Así mismo. que ese es otro tema. Todos creemos, ¿no?, que Vladimirovich Putin es el malo de la película, ¿no? Hablando, ¿no?, en el sentido del maligno, pero lo tenemos mucho más cerca de lo que creemos, según ciertas noticias, pero que claro, eso no se puede confirmar. Como siempre digo yo, hay que coger todas estas noticias con pinzas, pero todo parece indicar que es más cercano de lo que nosotros creemos, ya que esas entidades, como he dicho antes, se manejan, ¿no?, en ciertas élites. Vamos a dejarlo ahí sin nombrar ninguna élite de ningún grupo ni nada, ¿no? Ujú. Pues Javi, ya nos ha dejado con la cosita ahí que yo mientras hablábamos tenía un mapa aquí, tengo un mapa mundi aquí en el cuarto de mi hija y estaba mirando los países de África a ver a dónde ponía yo a ese malo, porque como hemos dicho que puede ser que esté por el sur, pues no sé. Ya me ha dejado Sergio a mí con la mosca detrás de la oreja. Yo, Pero como bueno, le decía también, Recuerda siempre, recordar siempre que a las entidades malignas el calor sí, la y sobre arena. todo ajá, la arena, ¿no? Y sobre todo las zonas estas antiquísimas, pues les encanta, ¿no? y Eso siempre. la película de Exorcista empieza en una Más justo, zona. ¿no? Ahí, en Ajá, Irak, efectivamente. ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, sí. Todo suele No empezar va por aquí. descaminado, no va Yo, descaminado. mira, yo en el próximo programa, porque yo ya me apunto, Sí, pues claro. Pues ya ves. os voy a hablar también de Francisco Escarcela. Francisco Escarcela es un profesor de la Universidad de Roma, el Ujú. cual hizo un libro que se llama Infernalia, en el cual os voy a dar muchísimos detalles de muchísimas cosas que ponen ciertas élites en la televisión, radio e internet para captar gente. Así que fijaos hasta qué punto se puede llegar a tener información si se busca y se investiga de verdad. Así que os lo Qué daré bien, qué bien. gustosamente. Perfecto. Bueno, Pues por temas de agenda, yo creo que en el mes de abril Sergio Ruiz vuelve con nosotros para hablar de lo estoy o de deseando. ufología, o de geopolítica, o de lo que tú quieras hablar. Aquí tienes los Yo, micros abiertos y haremos muchas algo. gracias. Y siempre encantados porque adoro, ¿no? Adoro el mundo de la radio y adoro el tema del misterio, ¿no? Ya es hora de volver otra vez al mundillo del Sí, misterio, pero tranquilamente, ¿no? Como a mí me Sí, gusta, ¿no? Con personas que escuchen, con personas que quieran investigar también por sus propios medios, que siempre lo digo. Internet no es el mejor sitio ujú, mm, para aprender, fijaos, y os dejo con este detalle. Yo estuve ujú. en Loyola, Sebastián, perdón, en Guipúzcoa,
tengo el número 1209, estoy registrado para poder entrar en la biblioteca de San Ignacio de Loyola, un gran exorcista, y tuve en mi mano, ¿no?, los libros de exorcismo de San Ignacio de Loyola, el cual exorcizaba campos, animales, cosas, y de eso hablaré también. Qué bien, qué Vale. bien. Yo tengo dos preguntas antes de acabar, Sergio, Sí, que se me sí, han quedado claro. aquí. Que una es, que ¿cuál es tu opinión sobre la representación del exorcismo en los medios y en el cine? Como es la película del exorcista, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión en cómo se representa el exorcismo a nivel cinematográfico? A nivel cinematográfico tienes que saber que es un filón del terror, primer punto. Mm. Ujú. ¿Vale? A partir de ahí, y que vende, y vende muchísimo. Y segundo punto, eh, os hablaré, solamente he hablado de mi canal, en mi canal he hablado solamente de ellos, de los Jasons, y diré, ¿quién son los Jasons? Es muy curioso, solamente he hablado yo en España sobre ellos. Los Jasons, y tiene mucho que ver con la pregunta que me has hecho, los Jasons son personas que responden a ciertas oligarquías, a ciertas élites que te conducen qué hablar y qué no hablar. Es un poco complicado, pero Sí. No, no, puedo pero hacer también un programa sobre ello. Que Ajá. los Jasons, esos, vamos a decirlo así, no, vamos a seguir utilizando el símil ufológico. Esos hombres de negro Ajá. cinematográficos sí. dirigen y corresponden a los productores para hacer esas películas sobre posesiones. Ah, Oh, curioso, macho. sí, sí. Y, bueno, no sé, Javi, si tú tienes una pregunta sobre el tema del cine con respecto a esto. No, 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 porque ha quedado bastante, bastante claro, vamos. Vale, y luego, una que se me ha quedado, yo me he ido apuntando cositas mientras hablábamos. ¿Cuál es el papel de apoyo psicológico y espiritual después de un exorcismo para la persona afectada y para su entorno? ¿Existen unos protocolos de ayuda psicológica, espiritual y demás? Porque entiendo que se saca el maligno de dentro y esto ya no es, venga, ya es tu vida tan normal. Esto requiere de un proceso, entiendo. Requiere de un proceso desde el propio exorcista Ujú. hasta la última persona que ha estado en esa habitación. Claro, porque todo lo que está en esa habitación es propenso a que se pueda afectar o el maligno sale de un cuerpo y puede entrar en otro, ¿no? Vamos a decirlo, vamos a llamarlo entidad, ¿vale? No, Vale, vale, vale. no lo hagamos católico. Sí, sí, Eh, vale. ¿Vale? Esa entidad, esa energía negativa, ese cuerpo, ese lo que sea, eh, le podemos llamar muchísimos nombres, como sabemos, solamente se irá a otro cuerpo si consume su posesión, que es el alma, es la muerte de esa persona poseída. Mm, Bueno. No sé si me he explicado. Sí, 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 sí. perfectamente, perfectamente. Y hay una pregunta que a todas las personas, porque como en este podcast hablamos de cosas de deporte, cambio climático y misterio sobre todo, pero sobre todas las personas que son del misterio, yo siempre le hago la misma pregunta. Dentro de tus conocimientos, de las personas con las que has hablado, con las que has tratado, de los mundos donde te has movido, etcétera, etcétera, eh, la percepción que tienes de lo que hay después de la muerte es, yo pongo este símil porque es el que creo que más se asemeja, desde mi humilde opinión. ¿Crees que es la película Ghost? Tal cual cuando muere el protagonista, ¿es eso lo que nos ocurre después? Te hablo también de tu opinión después de todas las personas con las que has tratado. Después de todas las personas que he tratado en el mundo del misterio, creo que después de la muerte nos encontramos con una nueva vida. Creo que esto es un aprendizaje Ujú. muy importante que debemos de tener y creo que un Ghost puede representar, pero también puede representar otra serie de películas porque ahí entraríamos en los aspectos de que es un espectro, que es un fantasma, que es un Mm, poltergeist, que es un ente demoníaco, vamos a decirlo así, ¿eh? Y según donde tú te quedes, puedes hacer una cosa u otra. Eh, te puedes quedar pegado, te puedes quedar haciendo siempre en bucle lo mismo, que esos son los espectros, fantasmas que pueden comunicarse con otras personas, supuestamente, todo esto es supuestamente para mí, pero a tu pregunta, realmente existen muchísimas películas que nos pueden dar cierta orientación a lo que pasa después de
ese paso a esa nueva vida. Yo no le digo Vale. muerte. Pero Sergio Ruiz tiene claro y está muy convencido de ello, a modo de opinión personal, de que hay otra vida, ¿no? Sí, sí, además, sin Vale. duda. No, yo es que te lo pregunto no por el morbo de saberlo, sino porque yo ahora mismo me encuentro en un proceso en el que desde que soy padre de hace 6 años le tengo mucho miedo a la muerte. Y yo sé que es algo que mucha gente me dice, no, no hay que tenerle miedo, tal, no sé qué. Y mucha gente me dice lo mismo, ¿no? Que después hay otra vida, que tal. Pero como estoy en ese proceso, pues a las personas que creo que tienen un conocimiento de Ujú. esto, sobre todo porque, bueno, por lo estudioso que has sido y por las personas con las que te has rodeado, pues me gusta también, un poco también para autotranquilizarme Eh, de que hay personas que Sí, que lo ven así, ¿sabes? fíjate, te voy a decir un nombre, fíjate en lo que él habla, fíjate en sus creencias. Mm. Doctor Gaona. Creo Doctor que Gaona, sí, 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 nombrando sí. al doctor Gaona, suficiente. Soy fan suyo. Sí, No, sí. no hay que ser fan, hay que leerlo, hay que escucharlo con mimo, Mm. porque él sí es un estudioso importantísimo que prácticamente está dejando todo lo demás a un lado para explicar las ECM, ¿no? Sí. Ujú. Por eso Sí, sí. creo que es importante escucharlo, igual que al coronel Baños en su geopolítico, igual que a Iker Jiménez en todas las investigaciones, o Luis Guijarro en la ufología. Ujú, ujú. Sí. Nosotros ahora, parada de posta, bueno, tanto Javi como yo, pero en combinación con parada de posta, vamos a participar en el podcast del doctor Miguel Ángel Pertierra, que también estuvo aquí hace muy poquito tiempo, tratando las ECM, y es un tema súper interesante y Sí, sí, muy interesante, muy interesante, Ujú, muy, muy interesante, ujú. así que, muy interesante. y Ya os además, contaré cositas que han pasado le han pasado a personas muy cercanas a mí después de sufrir muertes y demás, que vais a ver que, y ahora me refiero y salto a José Guijarro con las coincidencias imposibles, ¿no? Esas coincidencias que no son coincidencias, y veréis cómo tiene muchísimo sentido lo que nos espera después de la muerte, que es algo muy bello. pues mira, Wow. para terminar, Sergio, y como esto es algo que nos has contado fuera de no has dicho fuera de micro, que lo ibas a contar, y creo que se nos ha pasado a todos, como colofón del programa, algún caso de exorcismo que no haya salido publicado en ningún sitio, que no se haya que conozca, pero que sí existe. Y con esa historia creo que podemos terminar para que todo el mundo se vaya a la cama con Un esas calentito, ¿no? sensaciones. Sí, sí, sí. Que se vaya bien, ¿verdad? Pues mira, te puedo contar el caso. El que te iba a contar es mucho más largo, pero es bastante, bastante complicado y te lo explicaré en otro programa. Pero el que te voy a Vale. contar es de un sargento primero Mm, del ejército español en activo. Ha estado en primera línea de combate, ha estado en primera línea del ejército. No voy a decir dónde, ni cuándo, ni cómo. Es del norte y te puedo decir que sufrió la visión de una posición en la cual, pues, esta persona no solamente levitaba, no solamente levitaba, mm, sino Wow. que también hablaba con otros animales. Esto pasó en un bosque, pasó en el norte de España, y te puedo decir que este señor, hoy por hoy, un señor, repito, que ha estado en primera línea de combate, Irak, mm, Afganistán, Líbano, Kosovo, Bosnia, mm. Joder. no quiere ir nunca más a un bosque solo. Hostia. Wow. Y pidió estar en oficina. Sí, sí, que no quiere ir de Wow. maniobra siquiera, claro. Madre mía. No, 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 no. Se acabó. Increíble. Y vio como una energía, pues, suplantaba a un animal, luego a otro, luego a un Wow. chaval que había por allí y le evitó y lo dejó caer. Tuvo una experiencia muy, muy intensa. Y ahora yo os pregunto, y os la dejo ahí, ¿esto era una posesión o era una entidad extraterrestre? Claro. Mm. Claro. Wow. Se me va los vellos de punta porque uno de los temas que a mí más me fascinan
es el tema de las abducciones, que es un tema que tienes que conocer total. Es que, Sergio, contigo podemos hacer, si quieres, no sé, 3 meses de podcast toda la semana, Desde luego. porque todos estos temas los maneja. Entonces, claro, en bosques, las historias de abducciones también están mucho en las zonas rurales. Entonces, todo coincide a que lo que te has dicho, hablamos de una entidad o hablamos de algo Las que no es de aquí. abducciones, las abducciones, eh, puede ser ese otro 1% que no conocemos o todo psicológico o psiquiátrico. Claro. Sí, de hecho, Ujú. mira, Sergio, Es que volvemos a lo mismo. Volvemos a ya lo no, mismo. Es un ya no la bucle. encuentro, he intentado encontrarla por internet, pero no la encuentro. Tengo que ponerme seriamente a buscarla. Javi tampoco ha podido verla, pero yo creo que tú seguro que la has visto. Has visto la película La Cuarta Fase, ¿no? Obviamente. Claro, pues Y la Jojo. yo, sí, Eh, pues fue la película que a mí me empezó a abrir un poco la mente de decir, oye, la abducción, esto existe, esto es real. Y es que, claro, como te ponen la imagen real de la psiquiatra. leer, en- si podéis, si queréis Sí, sí, sí. saber un poquito más de abducciones y una abducción que parece, insisto, Mm. parece ser afirmativa, buscar la de la familia Hill, Hill, ¿vale? HILL. Buscarla, ¿Ese, la familia Hill. que hay en Netflix una serie de ellos? ¿Puede ser? No, ¿No? no hay series. Es No, es un una que documental fue, que fue estudiado incluso por servicios secretos. La familia Hill, buscarla, Vale, Ajá. vale, vale, vale. ¿vale? Wow. Os va a gustar. Perfecto. Muy bien, pues Sergio, pues la verdad que ha sido un placer. Le tengo que agradecer a Juanma que me haya puesto en contacto contigo toda la vida, porque Desde luego. encontrarte en el camino con personas como tú, con esa sapiencia que nosotros siempre promulgamos tanto hasta en nuestra intro de nuestro programa, eso de la sapiencia necesaria para que no te desvíen del sendero de la verdad, porque estamos en un mundo actualmente que todos son separatismo, que nos quieren hacer o de izquierda o de derecha, que nos quieren hacer del Madrid o del Barça, que nos quieren hacer siempre todo, o te posicionas en un sitio o nada. Y la Ajá. verdad que dar con personas que al menos Bueno, te dan una luz para que tú decidas luego coger el camino que quieras, pero que, Por bueno, pues supuesto. que hables tan claro y para nuestros De- oyentes y demás, pues te lo agradecemos mucho. mm, Decidí ustedes mismos, todos los que escuchéis el podcast, aprender, investigar por vosotros mismos y siempre acordaros de una cosa, siempre. El mundo es un bucle, las eras son bucles, los imperios son bucles y la ujú. información es poder. Totalmente, totalmente. Ajá. Os lo Genial. agradezco mucho porque he disfrutado mucho. Bueno, Yo, nos alegramos yo mucho. sí que te digo, Sergio, que he disfrutado un montón. Era un tema que nunca lo había tratado vamos, ni había escuchado hablar a nadie de una forma tan seria, con tantos argumentos. Es un tema que, igual que las apariciones marianas y demás, que siempre están un poquito ahí, que le pasa esto es porque está mal de la cabeza o tiene problemas, pero que todo tiene O son ufológicas. Efectivamente, también, también. Y claro, las personas que sean reacias a estos temas, después de escucharte, puede estar más o menos de acuerdo contigo, pero una disyuntiva ya se le va a crear Sí, seguro, sí, seguro, porque seguro. Siembra dudas. Antes de irme, es- antes de irme, Sí, sí. fíjate lo que has dicho de apariciones marianas, que tengo mucha cosa que hablar. Eh, escucharme, Garabandal, lo conocéis, ¿verdad? efectivamente, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Bueno, escuchadme, ¿sabéis por quién está dirigido Garabandal hoy en día e incluso el guía de Garabandal, de qué nacionalidad es? No, Norteamericano. ¿Sabéis con quién se casó las chicas? Con norteamericanos. Ahí lo dejo. hostia. Joder. No, Seguimos. vea, Mira, Sergio, otro programa con no, no, eso. no, ¿sabes qué pasa, Javi? Que yo en YouTube y bueno, en Ivox y en Spotify, yo cuando pongo el título del programa, pongo exorcismo, entrecomillado, siempre pongo un titular y no voy a saber cuál elegir. Es imposible. Es que Sergio ha abierto muchas puertas. El que te salga del alma. Sí, sí, El que sí, te salga del totalmente. Ha abierto Tantos muchísimas puertas. melones que madre mía. Que menuda sapiencia, qué alegría escuchar a una persona hablar así
así que ya te digo, puede estar más o Y no menos de sé acuerdo. nada, ¿eh? Solamente soy un No, neófito en esto. hombre, pero todo lo que dice los argumentos los fundamenta, entonces los escépticos de todo y los negacionistas de todo, pues por lo menos la duda se la plantea Sí, de claro, primero. eso es lo más importante. Efectivamente. Plantear la duda, esa semilla, plantar esa semilla y que si tú te la plantas a ti mismo, crezca, pero por ti mismo, escuchando a personas serias y sobre todo entendidas del tema, sobre todo Ujú. entendidas del tema, Totalmente. Ajá. Pues ¿vale? te lo agradecemos Pues, enormemente, Sergio. Muchísimas gracias. Esta es tu casa para cuando tú quieras. Y Un yo placer y un honor. he disfrutado un montón, pero un montón. Y estaría horas Y escuchándote. horas hablando, horas y horas hablando. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a todos y gracias a todos los que escucháis el programa y seguir y apoyar, que Muchas gracias. es bueno encontrar buenos podcasts, buena gente y Ujú. personas interesadas en todos estos temas desde una perspectiva ya mal llamada ortodoxa, sino Ujú. más bien investigativa. qué Vale. bien. Pues ahí queda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Nos vemos en otra. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Parada de postas con Manu Flores y Javier Sandalio. Bueno, Javi, pues tras esta mega charla, este podcast que para mí se va a convertir en uno de mis favoritos, Ujú. que decirte, pues que hoy no vamos, en este podcast no vamos a meter ni noticias, nos vamos a ir directamente a la reflexión final, porque quiero que este podcast se recuerde con este tema en concreto del exorcismo y todo lo que Sergio nos ha Ujú. tratado, y nada, y quedarnos con tu Pues reflexión sí. final. Así que te dejo el último minuto para que cuentes tus impresiones. Pues como le he dicho a Sergio y te comento a ti, Manu, me ha encantado porque es un tema que yo era un poco reacio por todo lo que conllevaba, por todas las aristas que tiene, pero Sergio lo ha tratado de una forma impresionante que me lo ha dejado sin palabras. La verdad que yo, no sé tú, pero yo me he tirado la hora y pico que ha estado hablando con las Con la orejas boca abierta. abiertas porque Y con la boca abierta también. efectivamente, porque es que ha sido brutal, brutal, me ha encantado. Yo creo que Sergio ha sido, como se dice en nuestro mundillo de fútbol, un fichajazo, ¿no? Un fichajazo que tendremos aquí en Parada de Posta en muchos más programas. Pues nada, Javi, Estupendo. nos quedamos con tu reflexión Muy bien, final y nos vemos en el próximo programa, Javi. Vamos a punto de los 30 y parece que falló cuando empezamos. Así que ya te digo, seguimos esto adelante. vuela. Muy bien, Manu. Nos vemos en 7 días. Chao. Un fuerte abrazo. Hace unos días, en prensa, llamaba mi atención unas declaraciones de ciertas personas que nos advertían de una circunstancia verdaderamente preocupante. Rob Bauer, presidente del Comité Militar de la OTAN, nos decía que Europa tenía que comenzar a ver de qué modo podía hacer frente a una posible guerra contra Rusia. Eh, no solamente lo dijo Rob Bauer, Ursula von der Leyen también hizo unas declaraciones muy similares y Macron siguió también pues un poco plantándole cara a Putin. Todo esto despertó mi desasosiego. Obviamente nadie quiere una situación de ese tipo, pero también me hizo reflexionar de si esas declaraciones tienen fundamento o realmente nos quieren llevar a un nuevo panorama de terror o de miedo, donde nos sintamos especialmente sensibles y con lo cual cualquier medida que tomen a nivel estatal o interestatal, pues sea aceptada por todos nosotros de una forma sencilla. Les cuento esto porque recientemente vi una película que me llamó la atención, no solamente por el reparto bastante bueno, Tommy Lee Jones, Jane Fox. La película se llama The Burial, El negocio de la muerte. Y me llamó la atención porque también estaba basada en hechos reales. En la película
Los litigantes, hay dos litigantes, un drama jurídico. Hay dos litigantes que conocen qué tipo de jurado va a dilucidar el juicio que van a llevar a cabo. Los letrados de ambas partes hábilmente intentan llevar ese litigio a un terreno en el cual los miembros del jurado se sienten identificados. Con lo cual, el hecho en sí que se va a juzgar queda en un segundo plano y en un primer plano empieza a quedar un panorama en el cual los miembros del jurado, como les digo, pues se sienten muy identificados porque es una circunstancia que afecta a su raza y que se sienten afines a una de las partes que litigan el juicio. La otra parte también intenta desmontar ese, ese panorama que se había intentado crear, pero ya el conflicto en sí, lo que se iba a dilucidar en ese juicio, ya quedaba en un segundo plano durante toda la película. Ambas partes intentaban hacer ver que la otra parte era culpable por algo que no tenía nada que ver con el juicio, pero que sí afectaba a esos miembros del jurado. La película es muy buena, a mí me gustó mucho, pero no se parece mucho a lo que ocurre en la actualidad. ¿Recuerdan hace unos años, no sé si fue justo después o antes de la pandemia, creo que fue después, que nos advertían de un apagón energético y de la subida estratosférica de la energía que se produjo después? Todo el mundo asustado comprando hornillas, comprando objetos de primera necesidad, vaticinándose una apoteosis final en la cual no íbamos a tener prácticamente de nada porque no iba a haber electricidad. Eh, ¿Cuántas veces nos crean escenarios dramáticos para después aprobar leyes en las cuales coartan nuestras libertades o nos atacan directamente al bolsillo? Recientemente, una noticia de ABC decía que en el verano de 2035 el hielo del Ártico desaparecía. Los tuiteros en X, en la red social X, estuvieron ágiles y rápidos. Publicaron rápidamente otra noticia del mismo periódico de 2000, en la cual decían que en 2016, en verano de 2016, el hielo del Ártico desaparecería. Pero otro tuitero publicó una portada de Público, del periódico Público, en el cual decía que en 2020 desaparecería, en verano de 2020 desaparecerían los hielos del Ártico. Como pueden comprobar, eh, año tras año van vaticinando a un escenario dramático, el cual no llega, por suerte. Pero ¿qué ocurre cada vez que nos dicen que hay un cambio climático en ciernes y que es por culpa nuestra? Nos ponen impuestos verdes, intentan restringir nuestra movilidad. Pero no solamente ocurre con el tema climático, ocurre con muchos ámbitos. Nos hacen ser sensibles con las personas del tercer mundo para que no seamos reacios a una inmigración descontrolada, que incluso el término inmigrante desaparezca de nuestro vocabulario, para hacernos conscientes de que es necesario dar acogida a mucha gente que después, pues realmente su situación aquí en España no es mucho mejor. Lo que sí es cierto es que produce situaciones en las cuales empieza a haber muchísimos problemas. Con el tema de la agricultura, pues pasa lo mismo. Nos dicen pues que nuestro campo no es capaz de alimentarnos y que tenemos que traer alimentos de otros países, los cuales vienen con unas medidas sanitarias pues que no se corresponden con las que hay aquí en Europa. Les pongo el ejemplo de las fresas que han llegado de Marruecos, pues contaminadas con hepatitis y que estaban siendo regadas con aguas fecales, algo totalmente prohibido en España.
Le podría enumerar ciento y una situación. Le podemos hablar del tema de la ley de igualdad o la ley de inclusión, eh, la enorme cantidad de normativas y de, y de leyes que se aprueban que son ineficaces. Y después, si te sales de ese discurso, recientemente había un vídeo circulando por las redes en la que unas feministas pues estaban exponiendo sus ideas y una chica, muy acertadamente desde el público, pues desmontó todas esas ideas. ¿Cuál fue la reacción de las feministas? Insultarla, quitarle el micrófono para que no pudiese seguir discutiendo y eliminar rápidamente la problemática o la posible discusión, pues a- llamando a esta persona pues de mil formas, despreciándola, ganándose el aplauso fácil del resto de la sala y prácticamente dejando aquello en una anécdota. Pues ocurre con todo, ¿eh? La chica esta, yo creo que lo que le ocurre a ella le ocurre a muchísimas personas que intentan ir en contra de la corriente general del mainstream instalado. Ocurre en todos los ámbitos. Si tú en una discusión pones en duda cualquiera de las normas que he dicho, te llamarán racista, te llamarán machista, homófobo, te llamarán de todo con tal de que se mantenga esa corriente institucional marcada por las élites que nos dominan. Eso puede quedar en una simple anécdota si la comparamos con lo que nos vaticinan estas personas, ¿no? Como les decía, Ron Bauer, von der Leyen, Macron. eh, ¿qué panorama, qué panorama quieren crearnos para después hacer qué? ¿Qué hay detrás de este movimiento, de esta confrontación directa con Rusia, que sabemos que no tiene ninguna posibilidad de solución si no hay diplomacia de por medio? Porque estamos hablando de un país con armas nucleares, con un poderío militar que, aun no siendo el mejor del mundo, sí es tan destructivo que puede arrasar países y ciudades en cuestión de minutos. ¿Qué objetivo pretenden estas personas jugando, nunca mejor dicho, a un juego de guerra en el cual hay vidas humanas de por medio? En Ucrania sigue habiendo muertos, eh, pero a nadie llama la atención. En Israel, Netanyahu llama a sus reservistas y a su ejército a una guerra contra los terroristas de Hamas, pero su hijo se encuentra en Miami, no está en el frente. ¿Por qué no ha vuelto su hijo? Como muchos reservistas que han vuelto a Israel para luchar contra esos asesinos de Hamas. ¿Por qué no se intenta utilizar la diplomacia? ¿Por qué no se intenta eliminar esa cúpula de Hamas y que haya paz en Oriente Medio? ¿Por qué no se intenta establecer una diplomacia y eliminar el conflicto que hay con Rusia en Europa? Muy sencillo, no interesa, no interesa. Lo que sí interesa es que ustedes se muevan en un escenario como en el que se mueven los miembros del jurado de la película de Burial que le he comentado. Lo que interesa es que ustedes se muevan en ese escenario de terror, en ese escenario, en esa Matrix en la cual crees que el mainstream instalado es el correcto y que si no tienes los suficientes conocimientos, si no tienes el suficiente interés por conocer la verdad, vas a ser una persona voluble, vas a ser una persona manejable, vas a ser una persona muy fácilmente influenciable. Yo les invito a que, una vez más, ya en otros cierres, en otras reflexiones se lo he comentado, a que continúen buscándole la cara B a toda noticia. Intenten contrastarla por otros medios. Una noticia comentada por un medio de comunicación generalista puede ser cierta, pero puede ser contada de tal forma que se le dé la vuelta. Toda noticia, igual que la historia, tiene una cara A y una cara B. Tenemos que conocer las dos partes. No se queden solamente con una. Ni Putin es tan asesino como nos hacen ver,
que lo es, por matar a tanta gente, pero Europa no es tan santa, o Occidente no es tan santa como nos quieren hacer ver. Jamás son unos asesinos, pero Israel continúa llevando a cabo una operación que quizá no tenía que haberse llegado a realizar si en su momento hubiesen sido suficientemente eficaces sus servicios de inteligencia. En definitiva, ni todo blanco ni todo negro, hay matices y en esos matices tienen que moverse. En esos matices tenemos que movernos y así pues ser críticos y poder tener una opinión propia. Como siempre les digo, intenten ser felices y nos vemos en la próxima parada de postas.